tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves. Canal 12 te ve tal como sos, te ve tal como sos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en un programa de Cátedra al Aire. Y hoy en este programa nos van a acompañar aquí a mi izquierda Emilio Volado, que nos va a hablar sobre la cuestión de los polímeros. Y tengo acá a mi derecha a Bruno Aquilante, que nos va a tratar o a hablar sobre una cuestión que se está dando en la provincia, que ya tiene largo tiempo, que es el conflicto docente, una negociación bastante desgastadora, muy ardua, que él un poco la va a, por lo menos, interpretar y nos va a explicar cómo ve esta cuestión. Así que, en nombre de Cátedra al Aire, le doy a los dos la bienvenida. Esperemos que los televidentes puedan disfrutar de este programa. Y a mí me gustaría un poco empezar con Emilio sobre esta cuestión de los polímeros, porque realmente nosotros conocemos todos. Cuando nos hablan de polímeros nos referimos a los plásticos, pero definir un poco qué puede ser un polímero, a qué llamamos polímero en sí. Bueno, gracias Horacio y gracias al programa por la invitación, al canal. Cuando nosotros hablamos del polímero es un derivado del petróleo, por definición, digamos, y se podría decir, como habíamos hablado un poco en el programa anterior, que vivimos así como la humanidad pasó por la era del hierro, del bronce, de los metales, que hoy se vive en una era del plástico, ¿no es cierto? Es indudable que el plástico atraviesa toda nuestra vida, todo lo que son cables, lo que son vehículos, lo que es descartables, lo que es envasados, uno electrodomésticos. Siente en realidad que uno está en la era de plástico, ¿no? Porque todo viene envasado. Es así. Y además reemplazó el resto de los materiales que antiguamente, por lo menos hace muchos años atrás, eran resistentes, ahora todo plástico, ¿no? Exacto. Entonces, si bien en su momento fue una novedad y lo sigue siendo la versatilidad del plástico como elemento, se empezó a convertir en un problema a la hora de descartar este elemento. O sea, al convertirlo en basura, al ya no ser utilizado un envase, como decía, un cable o otro tipo de elemento, un electrodoméstico, un vehículo, hay que empezar a preguntarse qué hacer, porque hace alrededor de 20, 25 años empezó la primera alarma que digamos que sonó. Fue una isla que se está formando por corrientes marítimas al norte de la isla de Pascua, que tiene el tamaño de Ecuador y Perú juntos. Es prácticamente un continente australiano completo, lleno de plásticos, ¿no es cierto? Y eso empezó a hacer que, reitero igual un poco lo que comentaba la otra vez, las pesqueras, los pescadores han empezado a encontrar fibras de pescado dentro de las vísceras de los animales, de los peces. Como eso, también es de conocimiento público que ballenas, tortugas, toda la fauna marina está siendo víctima de esta situación. Ahora una pregunta también, ahora que estás comentando esto con respecto a la biología o el impacto que tiene la biología. Los polímeros o estos plásticos creo que tienen gran durabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, se habla de muchos años, no sé si tiene un grado de degradación o en realidad tiene un grado de permanencia a través del tiempo. Sí, digamos, para decirlo así, hay alrededor de 7 plásticos de los más comunes de uso popular, de los cuales hay 5 de ellos que son, estamos hablando de duraderos que duran de 500 años en adelante, el que más rápido se descompone. Algunos duran mucho más, por ejemplo los de los electrodomésticos, tiene que ver con su dureza, la dureza, el espesor que tienen. Hay otros que, por ejemplo, los plásticos del nylon o ese tipo de polímeros, por pensar que es maleable o delgado, no tiene nada que ver esto con lo que vos mencionás, con la durabilidad, ¿no es cierto? Pensemos que a la vez todo elemento artificial, la naturaleza no está en condiciones de degradarlo fácilmente, ¿no es cierto? Y los plásticos son todos elementos artificiales. Y además ocurre que, por ejemplo,
hay envases, hablemos de cualquier gaseosa, en un envase de una gaseosa por ahí uno dice es de plástico, pero en ese envase vos tenés 3 tipos de polímeros, la tapa, la etiqueta y el cuerpo del envase son 3 polímeros diferentes. O sea que incluso cuando uno quiere empezar a tratarlos para reciclarlos, para recuperarlos, para reutilizarlos, tiene que encaminar 3 procedimientos distintos. Entonces, para cada uno de esos 3 polímeros. Entonces eso complica mucho que la actividad del reciclado sea rentable, porque hay mucho proceso de separación que encarece el tema. Y se puede hablar que ahora hay empresas de reciclado, o sea, porque por lo que vos estás diciendo, si no es una actividad rentable, evidentemente no es una actividad tan atractiva para lo que puede ser el mercado, lo que puede ser la empresa, ¿no? Entonces podemos decir que todavía es una cuestión que no está, digamos, orientada hacia lo que podría ser la recolección de todo esto y el proceso de todo esto. No sé si Sí, será así. Sí, es así en términos de... Nosotros el otro día dábamos una charla en una escuela y justo se me ocurrió entre un problema y una solución en el reciclado, la cuestión está en la cantidad. O sea, se convierte en un problema, existe la posibilidad de solucionarlo cuando la cantidad es grande. Porque en ese caso sí, las ciudades, determinado tamaño de ciudades generan cierta cantidad de elementos que conviene poner en marcha maquinarias, galpones, mano de obra que reciclan. Nosotros en Trelew tenemos, hay 2 empresas que reciclan plásticos. De las 7 familias de plásticos que hablábamos, reciclan 3, ¿no es cierto? De hecho, ellos vuelven a hacer bolsas con los plásticos que reciben. Bolsas y otros materiales. Eso es un tema largo, pero es muy interesante en todo caso para abordarlo en alguna oportunidad. Pero a gran escala es un buen negocio. Bien. Yo, Emilio, te voy a dejar una pregunta porque voy a hablar ahora un poco con Bruno, pero te voy a dejar una pregunta para que me la contestes y para que los televidentes también nos sigan. Esto, ¿qué se está haciendo acá en la ciudad de Trelew con respecto a estos procesos del reciclado? Pero no me la contestes ahora, me la contestás después, porque ahora le voy a preguntar a Bruno, que también es nuestro invitado, acerca de esta cuestión que se dio últimamente en la provincia, que lleva más de, creo, 100 días, si no me equivoco. Sí, 3 meses más o menos. 3 meses, que es una problemática bastante dificultosa, porque es una negociación bastante desgastante, ¿no? Tanto para el gobierno, tanto para el docente, también un poco para los alumnos. En realidad es una cuestión, me parece, muy general que abarca a toda la ciudadanía, ¿no? Tanto los que gobiernan, tanto los docentes, tanto los padres, tanto los alumnos, los maestros, o sea, es una cuestión que me parece que se superponen por ahí incluso los derechos, ¿no? Porque está el derecho al docente a reclamar, también está el derecho al alumno a estudiar. Entonces es una cuestión bastante compleja. Y quería escucharte a vos, desde tu interpretación, ¿cómo ves todo esto? Bueno, obviamente estamos en una crisis educativa y bueno, de esta crisis lo que habría que sacar es una conclusión entre todos para ver a futuro cómo actuar, cómo seguir. De las posibles soluciones que han planteado los diputados hasta el momento, las 2 grandes soluciones que se pueden esgrimir son, bueno, la propuesta de la mesa de unidad sindical que tomó Estado Parlamentario a través del bloque del Frente para la Victoria, y esta última semana surgió una nueva propuesta desde el bloque de Cambiemos del diputado Eduardo Conde. ¿Qué propone Conde? Bueno, establecer una ley que fije unas guardias mínimas en caso de conflictos gremiales. Guardias mínimas ya sea en los servicios públicos, en la educación. Primero, antes que nada, delinear cuáles son los servicios públicos esenciales que tenemos en la sociedad. Conde lo que plantea que los servicios públicos esenciales que habría que establecer en caso de una crisis gremial son, bueno, la salud, los hospitales, las escuelas y los servicios públicos, entiéndase agua, gas. Referido al tema de las escuelas, lo que plantea Conde en su proyecto de ley es que tendría que haber guardias mínimas en escuelas que reciban a los alumnos. Si bien no se puede obligar a los docentes que los reciban y además le den clase, porque están en paro, pero sí que los alumnos tengan cierta contención, ¿no? Claro.
Ahora, es un disparador, sí, es ¿no? un disparador más un También poco... se podría pensar, no sé, que hacer algún tipo de convenio con las universidades para Claro. que los alumnos... Ahora esas guardias mínimas, por ejemplo, estarían pensadas desde personas, digamos, que se dedican a la docencia, que se dedican, o sea... Sí, docentes. O sea, que haya docentes. un mínimo de docentes garantizados como para contener a los alumnos. O sea que- Obviamente, entre 2 o 3 docentes no le van a poder dar clase a todo el establecimiento, pero sí al menos contenerlos y tenerlos en las aulas. Claro, porque también genera el tema de no ir a la escuela, además de las cuestiones que traen con respecto a la pérdida de clase, los contenidos por ahí que tienen que ver, es también la otra cuestión que la escuela no deja de ser un lugar que socializa. Entonces, además de perder todo lo relacionado con los contenidos y todo lo demás, estás perdiendo esa socialización que se da a través del campo educativo, ¿no? Y bueno, esta sería una alternativa más para paliar un poco cuando se dan este tipo de Sería una conflictos, forma, una sí, forma. de anticiparse a futuros conflictos, ¿no? Porque si hay algo que quedó claro en esta última crisis educativa que estamos viviendo en la provincia es que así a futuro no podemos seguir. O sea. Ahora, ¿por qué ves que esta negociación se hace, digamos, tan extensa, o sea, o tan desgastante? Porque en realidad primero se habló de paritarias, las paritarias después se ofreció una determinada cantidad de dinero, eso no había ahí un margen de dinero para negociar, que evidentemente en su momento no fue aceptado por el gobierno. Ahora creo que en estos momentos después salió el decreto y creo que ahora el gobernador había citado justamente abrir la paritaria de nuevo, ¿no? Ahora, ¿a qué adjudicás que esto, o sea, cómo ves vos esta situación de por qué se dilató tanto tiempo este conflicto? Y la situación se dilató básicamente por 2 cuestiones. Por una cuestión económica, que es innegable, y por una cuestión política. Yo creo que ninguna de las 2 fuerzas políticas, tanto el Ejecutivo como los gremios, que bueno, representan a la oposición en parte, ninguna de las 2 fuerzas quiere dar el brazo a torcer. Y muchos están especulando políticamente con esta cuestión. Después hay una realidad objetiva que es la realidad económica. Lo que separa a los gremios del gobierno son 300 pesos, muchos dicen. Se habla de 300 pesos. Sí, Entre lo que propone el gobierno son 1.200 pesos y 1.500 que es lo que quieren los gremios. Claro. Pero el tema es que no son 300 pesos, son 300 pesos por 25.000 docentes. Claro, son claro. 30 millones. Claro, en una situación económica donde hay mucha recesión, incluso a nivel nacional, la provincia también está dentro de la misma... Y una estamos provincia dentro del nuevo país, ¿no? que no puede seguirse endeudando como se venía endeudando, ¿no? De hecho, esta semana se pagó el BODIC 2, que significó alrededor de 150 millones de amortización y 20 millones de intereses simplemente. Otra pregunta Y lo que separa a los gremios del gobierno, como ya dije, son 30 millones. 30 Estuvieron pagando de deuda 170 esta semana. Claro. Entonces, bueno. Y sí, La clase política en su conjunto es culpable de la situación y por ahí se la adjudica solamente al gobierno. Pero sí, bueno, es un problema yo creo que es un todos. problema muy general, ¿no? Porque digamos uno por ahí trata es como que siempre en todas las cuestiones uno trata de buscar un culpable, ¿no? Pero en realidad en algunas cuestiones como estas que son tan amplias por ahí no, digamos, todos tienen un grado de responsabilidad. Sí, ¿no? después está O la sea, pregunta si, bueno, ponele que se consiga la plata Claro. y se ponga la plata. ¿Eso realmente va a solucionar la calidad de la educación? También es discutible. Sí, lo que pasa es que la educación tiene, me parece, varios puntos de vista o categorías que hay que recorrer, que pasa por la calidad, pasa por lo económico, pasa por las escuelas, pasa por la gestión, o sea, en realidad... Son muchas variables. Claro, hay muchas variables, entonces es muy difícil... Solo con plata. Claro, no solamente es con plata, sino que también hay que solucionar otros temas. Pero acá, una de las preguntas que yo tenía para hacerte es que este paro empezó un poco con una autoconvocación, o sea, docentes autoconvocados. O sea, en primera instancia, yo si mal no recuerdo, hace 2 meses, cuando empezó todo esto, salían que eran docentes autoconvocados, en realidad, que incluso los propios gremialistas no estaban. ¿Hay algo de eso en esto? O sea, es un conflicto que con respecto, me refiero a otros conflictos, por ahí estaban los gremios, pero no surgía esta figura del docente autoconvocado, o quizás ya esto naturalmente estaba sucediendo en años anteriores. Sí,
existe la figura del docente autoconvocado, de hecho son los que están acampando frente al Ministerio de Educación. Y sí, hay tres grandes sectores dentro de los docentes, están el gremio, ATECH, los autoconvocados y también están los independientes que están yendo a dar clases. Claro. No es como una posición unánime la de los ¿Y eso no te parece que también en una negociación traba un poco o sea, al tener que sentarse más personas en la mesa, también te quita un poco de flexibilidad para llevar adelante una negociación? Seguramente. De hecho, bueno, la finalidad del decreto que sale ayer busca un poco eso. Mientras la negociación paritaria está trabada, buscarle otro marco, otra vía a la solución del conflicto docente. De hecho, me comentaba un compañero que Vidal hace lo mismo en provincia de Buenos Aires. Por un lado saca el decreto aumentando los docentes y por el otro lado se sienta a negociar en paritaria, como para ir ganando tiempo. No me contestes ahora porque voy a seguir con Bruno, pero te dejo pensando lo siguiente. En la provincia por ahí hay un espejo de lo que pasa en Nación con respecto a este tema. No me lo contestes, que yo voy a seguir con él y después vuelvo de nuevo al tema. Bruno, y les pido disculpas a los televidentes que haya hecho estos saltos, pero me gustaba que esto fuera mucho más participativo y vamos a volver de nuevo a la cuestión del reciclado. Y te quería preguntar un poco lo que habíamos dejado, ¿cómo es este proceso de reciclaje acá en la ciudad de Trelew? O sea, ¿qué pasa con los polímeros, con estos 7 tipos de polímeros que están presentes? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel de tratamiento estamos? ¿Qué es lo que haces vos en la tarea esta muy comunitaria que realizás a través de Reciclónica? Si nos podés comentar algo de esto. Bien, nosotros yo veo que en Trelew el tema del reciclado de los plásticos empezó primero a través de un emprendimiento de un particular que fue construyendo un proyecto allá en el 2001. Pedro Ibarguren fue el que puso la primera empresa de reciclado de plásticos de la zona, de hecho. Zona, llámese el Birch, ¿no? Y de los 7 polímeros que vos mencionabas, él recicla 3 porque son reciclar en todo su proceso. Recibir el material, triturarlo, lavarlo, peletizarlo, que es convertirlo en unos pedacitos pequeños y volver a producir bolsas. Fue uno de los primeros, ¿no es cierto? Unos años después, creo que en el 2005, 2006, apareció otra empresa haciendo una tarea similar, recibiendo bolsones de las laneras, bolsones de construcción, nylon de bolsas de supermercado, ese tipo de nylon, ¿no es cierto? La posibilidad de llegar al reciclado de toda la familia de polímeros es compleja porque hay 4 de estos 7 tipos de plásticos que son muy duros de procesar. Triturarlos es caro porque las cuchillas se deterioran muy rápido y afilarlas es caro. Entonces, bueno, se pone en la balanza, como son una empresa, se pone la cuestión costo, ¿no es cierto? La cuestión ambiental siempre atraviesa esto porque hay gente que de hecho le está dando una mano enorme al medio ambiente porque aprovecha material que en su defecto o estaría siendo arrojado al basural o a otro lugar inadecuado. Y eso en términos de, digamos, proyectos privados que se dedican a través de un negocio al procesamiento de plásticos. Y en el 2007, es de conocimiento público, se montó a través de un proyecto nacional la planta del Girsu en la ciudad de Trelew. Trelew es parte de un consorcio de 5 municipios, el cual colaboró a reducir muchísimo el plástico que nosotros vemos tirado en los descampados, en las banquinas, en las calles. Primero porque la comunidad tomó conciencia, se hizo una campaña enorme, primero empezó con los supermercados, tratando de dejar de darnos bolsas de plástico común y llevando esa bolsa que se puede llevar y traer. Y además el Girsu reduciendo mucho, casi por completo vamos a decir, el arrojado de basura al fondo del basural donde se arrojó durante 60 años, 70 años en la ciudad, ¿no es cierto? O sea que se puede decir que el Girsu a lo largo del tiempo está mostrando rasgos de efectividad, por lo menos en determinadas áreas como esta área del plástico, ¿no? O sea, fue un emprendimiento que en este sentido trajo mejores
digamos, mejor bienestar para la población, porque al fin y al cabo la que se va beneficiando de todo eso somos nosotros, Sí. que somos la Sí, población, ¿no? sí, sin duda, Horacio. Lo que yo creo que, por ello escuchaba lo que decía Bruno hace un rato, de que somos todos responsables en gran medida o en las cuestiones tan globales, ¿no es cierto? Y el éxito del GIRSU depende de cómo actuamos nosotros como individuos adentro de nuestra casa, de qué manera le entregamos la basura. Claro. Yo he escuchado equivocadamente de parte de mucha gente, no, total, entrego todo junto, total, esto va a parar todo a un solo lugar. Sí, pero no hay que equivocarse, porque que vaya a parar a un solo lugar no quiere decir que en el GIRSU no se separe nuevamente. Claro. Nosotros entre Leu separamos entre húmedos y secos, pero la realidad que sería un éxito, acá no es responsabilidad de todos, quiero decir, por lo menos separar en 3 cosas: plásticos y después sí, si quieren, húmedos y secos. Claro. Cualquiera me diría, no, el plástico es un elemento seco, sí, pero es un mundo dentro del reciclado totalmente Distinto. Pero ahí todavía ¿cierto? nosotros me parece que estamos caminando, ¿no? O sea, todavía en Estamos eso lejos, estamos lejos porque todavía tenemos una cultura, por lo menos yo hago mea culpa públicamente, yo pongo todo en general en el tacho, el tacho lo sacamos, lo ponemos, esperamos el basurero, o sea, tenemos como incorporado un esquema cultural que me parece que eso que está diciendo que es tan verdad todavía no lo tenemos nosotros, no lo hemos Sí. hecho conciencia. Yo digo, la contaminación es un asesino silencioso. Claro, está bien la definición. Porque nosotros mismos estamos haciendo que la contaminación nos llegue de forma invisible o silenciosa, y la verdad es que nos mata porque llega en formas de polución, de contaminación de napas o ese tipo de cosas. Cuando yo mencionaba hace un rato lo de que se encuentran fibras plásticas en Sí, sí. cuerpos de peces, Sí, sí. animales, eso en algún momento va a llegar. Cualquier sustancia ajena a un cuerpo es una sustancia absolutamente cancerosa, ese Sí, tipo de además todas esas cuestiones van variando la cuestión biológica, o sea, a lo largo de los años también producen otro tipo de efectos, patologías, ¿no? de enfermedades, sí, sin Así duda. que, bueno, Sin duda. voy a pasar de nuevo a este plano y voy a seguir acá un poco con la pregunta que le había hecho a Bruno, de la cuestión esta por el conflicto educativo, si vos considerás que por ahí no hay un espejo en la provincia con respecto a lo que está pasando en Nación con este tema de los docentes. No, sin duda, las fuerzas políticas en Nación y en la provincia de Chubut están más o menos repartidas de la misma forma y responden a los mismos referentes. Si bien Chubut somos todos y el PRO no son lo mismo, tienen, por decirlo de alguna forma, los mismos enemigos, digamos. Está. Y bueno, O adversario, O ¿no? adversario, Porque si no sí, vamos sí, a sí. tomar un poco la política en una... Había un autor, ¿no? Smith, que justamente habla de la política amigo como enemigo, relación amigo-enemigo. Pero en realidad, digamos, el tiempo nos dice que tendremos que hablar de más Pero de sí, adversarios bueno. que de amigo-enemigo, ¿no? Goodman Pero, parecería ser un calco de Baradel en la provincia de Chubut. Y bueno, con lo que te comentaba es que por ahí Vidal hace eso. Por un lado lanza el aumento por decreto y por el otro lado se sienta a negociar con los gremios. Para ir ganando tiempo, ¿no? Y ahí entra en juego la fuerza que cada gobernador tiene en la Cámara de Legisladores, ¿no? Y el papel que cumplen los diputados a la hora de la votación de ese decreto. Claro. Lo que se dejó trascender en estos días que para rechazar o para convalidar este decreto de aumento se necesitan 18 votos. Claro. Que ni la oposición está capacitada para juntarlos, ni el gobierno tampoco. Porque ahora se abroqueló, lo que el kirchnerismo se volvió a juntar, digamos. Si bien el macartismo en un momento se había abierto el kirchnerismo, ahora se volvieron a juntar. Entonces como que votan juntos. Claro. Y el bloque Chubut Somos Todos se volvió a unificar y se le sumaron lo que es Di Filippo y Bruscoli, que es el bloque Convergencia, lo que se llama bloque Convergencia, Claro. que estarían dispuestos también a Sí. apoyar el De decreto. todos modos, lo que yo veo es que, dejando un poco también la cuestión política, que vos estás haciendo una descripción, digamos, fática un poco de también la cuestión política, hay que considerar que por ahí esto es bueno desde el punto de vista que al estar en una democracia siempre hay que buscar consensos. Y los consensos son negociaciones que justamente se hacen con más tiempo. ¿Por qué? Porque la democracia es mucho consenso. Entonces, claro, por ahí hay que buscar la Cámara, hay que buscar varios actores que se pongan de acuerdo y eso también demora un poco de tiempo, pero en el fondo es el juego democrático. O sea, no tiene nada que no, digamos, es la forma de
relación y de seguir adelante con todos estos temas, aunque el conflicto por ahí desgaste, pero bueno, hay que buscar el consenso y en la democracia hay que construirla con consenso, no hay otra forma de hacerla, sino uno entra en otro tipo de régimen, que es un régimen más autoritario, que por ahí capaz que da resultados, pero que evidentemente se aparta un poco del consenso democrático, Sí, ¿no? Sin duda por eso, van a adquirir más protagonismo los legisladores. Claro, en todo este tiempo, sí. a pesar de todo este conflicto, bueno, es parte del consenso democrático, hay que hacerlo de esta forma. Bueno, yo les quería particularmente, Emilio y Bruno, agradecer su presencia acá. Espero que los televidentes de toda esta es una cátedra al aire, pero también es una cátedra abierta. Puede haber disenso entre nosotros, puede haber disenso en los televidentes que nos están viendo, que justamente tratamos de hacer esto al aire para que se pueda debatir las cuestiones. Y les agradezco que se hayan sentado acá en la mesa y que hayamos podido tratar estos temas que son importantes, tanto lo que es el conflicto educativo y tanto esta cuestión de los polímeros, que son cuestiones que afectan al ambiente, afectan las futuras generaciones, tanto la educación también como los polímeros. Así que muchísimas gracias, amigos televidentes, los esperamos para un próximo programa de Cátedra al Aire. Muchas gracias. Muchas gracias.